Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, hoy voy a estar tocando un tema. Hemos estado orando sobre cómo enfrentar obstáculos en la vida. Quiero preguntar, ¿cuántos han tenido obstáculos en su vida? ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido problemas en su vida? El que no tenga, yo le presto los míos, si quieren, pues yo tengo unos cuantos para que me puedan ayudar. Obstáculos hay, pero quiero comenzar recordando la historia de un colombiano que tuvo que viajar a los Estados Unidos. El hombre se fue para Nueva York, y estando en Nueva York sin el idioma, se encontró hay un grupo que es uno de los clubes de motos más antiguos que hay en el mundo. Se llaman los Hell Angels, ¿cierto? Creo, ángeles del infierno, y entre ellos hay gente buena, pero también hay unos que son bien complejos. Y este hombre colombiano en esas calles de Nueva York, sin saber el idioma, se encuentra a esos hombres así, gordos, barbados, calvos, pero altos, ¿cierto? Allá su Harley, esos manes, sus chalecos allá. Y uno de ellos se para y él, ¿cómo paso este obstáculo? Se para y se queda mirándolo y abre su chaleco y le muestra una cicatriz grandísima y le dice New York City. Le está mostrando sus cicatrices de guerra, y este hombre se asustó y se para otro y levanta y le muestra una cicatriz en la espalda grandísima y le dice Miami City. Y él, wow. Y el otro también, y otra cicatriz aquí en el brazo, todo esto, y le dice Dallas City. Y él, ¿qué hago? Y se acordó y llegó y se levantó y le dijo Appendicity. Y el hombre pues salió del problema, ¿cierto? Hay que ser recursivo en medio de los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo esa cicatriz de guerra, Appendicity, y amigdalitis también, pero bueno. No, City, ese ya no es City, sino Liti. Ok, hoy quiero hablar de esos obstáculos, de enfrentar, de cómo los podemos enfrentar, qué actitud tenemos que tener. Y porque realmente en los obstáculos es clave la actitud que nosotros tomemos. Vamos a ver un hombre que tenía varias cosas en contra, tenía varios obstáculos en su vida. Sin embargo, el final de su historia es un final feliz. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias. Eso, para los que no saben, aquí amamos la Biblia, entonces gritamos cuando abrimos la Biblia. Abran la Biblia. Cierran la Biblia. No hay nada espiritual en eso, pero bueno, no despierta al de al lado. Hay unos que ya están sentando y se van acomodando. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a hablar sobre Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Yo lo voy a leer en revisión Reina Valera del 60 y allá lo vamos a poner después en NBI. 19, Lucas 19, del 1 al 10. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los jefes de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he afrentado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy
ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a verlo en esa versión, nueva versión internacional, y lo vamos a leer en voz alta todos, por favor. A la voz de 3, 1, 2, 3, ya. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que está también este hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, ya tarde prácticamente. Gracias por tu amor, tu bondad, tu presencia. Gracias por permitirnos adorarte, exaltarte. Pero también queremos escuchar tu voz. Y la mejor manera es a través de la Biblia, Señor, la palabra profética más segura. Háblanos, por favor, Señor. Espíritu Santo, toma el control. Quita todo cansancio, quita toda distracción, te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por este tiempo. Señor, todo lo que pase, te prometemos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien, listo. Esta es la historia, cierto, de Zaqueo y Jesús. Para entrar a la historia, tenemos que entender, estoy hablando de la actitud, y vamos a estudiar un poco de algunas cosas que podemos aprender de Zaqueo. Vamos a mirar algunos aspectos de su vida que nos sirve, pero ojo, para enfrentar, cierto, los momentos difíciles, para enfrentar los obstáculos, se requiere una actitud diferente. Ustedes van a encontrar en la Biblia personajes que dejaron huella y personajes que tan solo dejaron el nombre en la Biblia, pero su actitud los llevó simplemente a quedar en el olvido. Aquí también me acuerdo de otro hombre en los Estados Unidos, pasó por una tienda de tatuajes y se quedó mirando las diferentes tatuajes que hacían, ¿cierto? Estaban ahí escritos en un lienzo y él se queda mirando y le llamó la atención un tatuaje que decía: nacido para perder. Y le llamó eso la atención. Pues, ¿será que hay gente que se hace ese tatuaje? Y le dio por preguntar. Bueno, entró: buenas, ¿cómo está? Buenas. Hágame un favor, es que yo quiero preguntar sobre un tatuaje en especial. Le dijo: sí, ¿cuál? Dijo: ese en letras que dice nacido para perder. ¿Hay gente que se tatúa eso? Y el hombre le contestó: sí. Le dijo: y pues, ¿cómo es posible que lo haga? Dice: porque ya lo tienen tatuado en su corazón. Hay personas que ya en su corazón tienen una actitud incorrecta frente a Dios, frente a la fe y frente a las oposiciones que tienen que enfrentar en la vida. En la vida tendremos que enfrentar todo el tiempo obstáculos, todo el tiempo. Como el pueblo de Dios, ustedes lo ven a través de toda la Biblia, enfrentando, cierto, a Faraón, enfrentando gigantes, enfrentando ejércitos, enfrentando el Mar Rojo que tuvo que abrir. Bueno, tantos obstáculos tenía el pueblo, pero siempre Dios terminaba en su misericordia obrando. Aún en el Nuevo Testamento vemos lo que vivieron los apóstoles. Pablo, por ejemplo, él escribió lo siguiente: por el cual sufro penalidades. ¿Por quién? Por Cristo. Hasta en el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, segunda de Timoteo 2:9. Lo que él está diciendo es: mi ministerio todo el tiempo ha tenido el obstáculo de las prisiones, pero eso no me ha detenido porque la palabra de Dios no está presa. Qué linda actitud la que tenía él. Perdón un momentico. Alcanzó a sacar la pata así, pero ya lo ahogué, tranquilos. El pico hizo. Ahí sigue luchando, pero no puede. La actitud es importante. Aquí en esta historia podemos aprender muchas cosas. Pero quiero hacer una pregunta antes de meterme en la historia de Zaqueo.
¿Cuántos han tenido oposición en su vida en alguna área? Levante la mano. ¿Sí? Obstáculos. Háblenme de algún obstáculo en su vida. No, la suegra no. ¿Quién dijo eso? No, señor. Ellas son una bendición. Ellas son una bendición. Jamás. Saludo a mi suegra que me está viendo por video. Dios la bendiga, suegra. La amamos y la esperamos pronto. Corte. A ver, sí. A ver, háblenme ustedes de obstáculos que tengamos que enfrentar en la vida. La salud. La salud vendría a ser un obstáculo ¿en qué área? En lo físico, ¿cierto? ¿Qué más obstáculos? Perder el trabajo. Eso puede ser un obstáculo en el área ¿qué? Financiera, ¿cierto? Laboral. ¿Cuál más? Temores. Eso viene a ser espiritual y emocional también, ¿cierto? Frustración. ¿Cuál? Infidelidad. La pereza, sí. Algunos están ahí sentados. Amén. Podemos enfrentar en muchas áreas. Lo social, por ejemplo, en lo social, ¿cuántos han tenido obstáculos, cierto? El tener que ser aceptado por la gente. Eso es una lucha, ¿cierto? Ser aceptados. Unos porque, algunos luchan porque son chiquitos, gordos, calvos y narizones. Y con barba. Pero así me ama Dios. Y además es pastor. Eso es una lucha social. Cuando tú dices que eres pastor en un medio donde la gente cree, wow, qué bendición, pastor. Pero tú dices que eres pastor en medio de gente que no cree y lo miran y le dicen, ¿y el diezmo? ¿Quién lo cobra? Usted tiene un negocito el domingo, ¿cierto? Porque ese es el concepto de la gente. Y ya es un obstáculo, ¿cierto? De la sociedad frente al solo hecho de decir que soy creyente. La sociedad está colocando estereotipos, ¿cierto? De personas, tipo de hombres, tipo de mujeres, y eso ya es una lucha. También se enfrenta obstáculos uno en lo natural, en lo físico, estaban hablando de la enfermedad, pero desde que nacemos, imagínense un bebé después de estar acomodadito allá en el líquido amniótico, tranquilito, escuchando palpitar el corazón de la mamá. Tener que ya enfrentar el obstáculo de salir de la barriga de mamá. Porque los dos sufren en el parto. El bebé también tiene que hacer un esfuerzo. Eso ya es un obstáculo que el bebé tiene que vencer, ¿cierto? Espirituales. Hemos tenido que enfrentar cosas espirituales, hechicería, brujería. Eso es real. Que las hay, las hay. Obstáculos también en lo emocional. Aunque creamos, ¿cuántos han luchado con la depresión? La depresión a veces llega a la vida y nos afecta. La tristeza, el dolor. Todo esto pasa en la vida de una persona. Pero bueno, vamos entonces a aprender algo a la luz de la palabra de la historia de Zaqueo. En esta historia que leí hay personajes. Hay 3 personajes representados ahí. ¿Quiénes son? Ayúdenme ustedes. Zaqueo, ¿quién más? Jesucristo, ¿y quién más? La multitud. ¿Cierto? La multitud. Hay 3 tipos de personas: Jesús, Zaqueo y la multitud. Quiero hablar primero de 3 aspectos en la vida de Zaqueo. El primer aspecto de la vida de Zaqueo, vamos a mirarlo, es su trasfondo. Su trasfondo. Leamos de nuevo, dice la Biblia: y habiendo entrado Jesús en Jericó. Ojo, Jericó era una ciudad tremenda, junto al Jordán, una ciudad de importación y de exportación de artículos. Ciudad conocida como ciudad de las palmeras. Hoy en día Cisjordán, ¿cierto? Vendría a ser por esos lados que quedaba Jericó. Y es una tierra apetecida por hombres como este hombre, que era recaudador de impuestos. Entonces, uno de los aspectos de la vida de él era su trasfondo, que era publicano, recaudador de impuestos. Versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. El hombre no era cualquier recaudador de impuestos. Era el jefe, o sea, era la cabecilla del cartel. La cabecilla del cartel. Y esto ya le hace al hombre ser rechazado por su propio pueblo, porque él recaudaba impuestos para los romanos. Entonces para los judíos era un traidor. Y no solo eso, cobraba más de lo que debía cobrar, porque él era jefe y requería sacar su tajada. Lo que una vez hablaba yo con un político y me decía: lo que hoy la ley llama peculado o prevaricato, yo lo llamo rebusque. Bueno, ese era el punto de vista de este hombre. No todos son así, sé que no todos son así, pero este hombre tenía esa característica. Ahora, el nombre de Zaqueo significa puro. Qué contraste, ¿no?
Algunos lo miraban, puro billete, lo que se man. Era rico. Entonces, el hombre era un traidor para su pueblo, recaudando para el imperio romano. Y a diferencia de Mateo, que Mateo también era recaudador de impuestos, este era jefe y era rico. Esto ya es un obstáculo para él ser apreciado por la sociedad y hasta acercarse a Dios. Sin embargo, vamos a continuar. ¿Qué más vemos en él? Tenía algo fuerte, otro aspecto en su vida, y era una búsqueda desesperada por Jesús. Dice la Biblia, versículo 4, y corriendo delante de él, subió a un árbol llamado sicomoro, o una especie de árbol que es el sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién? Jesús. Jesús, él quería ver, vuelvo a leer el texto ahí lo que dice, él procuraba ver a Jesús, su búsqueda era de Dios. Él había escuchado seguramente de un hombre que hacía milagros y se sentaba con publicanos y pecadores, y él dijo, yo quepo ahí. Y no solo eso, este hombre los ama. Zaqueo, un hombre en su condición, anhelaba lo más importante que anhela cualquier ser humano: el amor de Dios. Él lo anhelaba. Y ahí quiero yo hacer un paréntesis, querida iglesia. La iglesia no la va a transformar la cantidad de cursos que hagamos, aunque son importantes, la cantidad de conocimiento de Biblia, aunque es importante. Lo que transforma una vida dentro de la iglesia es el amor de Dios. Por eso mucha gente viene nueva y saludamos a los que nos visitan por primera vez. Gracias por estar acá. Pero uno, la primera vez, en la mayoría de los casos que viene a una iglesia, uno no escucha muy bien el mensaje, porque uno está distraído en otras cosas. Uno mira este cómo levanta las manos, ay, mire este está llorando, qué susto, y mira hasta cómo grita, y esta tembló, y este chateando, culicagado, escarado. Bueno, ve las diferencias, está distraída la persona, pero vuelve a los 8 días, y usted le pregunta, ¿qué le llamó la atención de allá? El amor con que me recibieron. Jesús echó al piso la teología de los fariseos por su amor, y era lo que Zaqueo necesitaba, y es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo que estamos viviendo obstáculos. Es el amor de Dios, no es otra cosa. Si es en el área sentimental, mujer no es otro hombre, o hombre no es otra mujer. Vas a encontrarte con que también te van a posiblemente defraudar. Es el amor de Dios. En esta dificultad económica Él te va a abrazar y Él te va a suplir, porque Dios es bueno. Pero déjate abrazar. Este hombre quería el amor de Dios. Él no le importó hacer lo que hiciera, que es el tercer aspecto que ya lo vamos a ver, pero él anhelaba eso de una manera poderosa. Muy diferente al contexto que hay otro rico. Mira el capítulo 18, en la página anterior. Habla de otro joven rico, Lucas 18:18. ¿Ya lo tienen ahí? Voy a leer, dice, y un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno. Esas personas, a veces hay personas así que hablan muy bonito, pero no, hay unos que son ni toscos, a veces ni hablan, pero están enamorados. Y este dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a padre y a madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde la juventud. Y Jesús le dijo, oyendo esto, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Este hombre sí no estaba detrás del amor. Ustedes ven antecitos, Jesús estaba orando por los niños. Seguro este rico joven empresario quería que Jesús orara por él para tener más riquezas. Pero el Jesús percibió en el corazón que el anhelo de este hombre no era el amor de Dios, era el amor a las riquezas. Entonces él le dice, ¿ya sabes guardar los mandamientos? Sí, Señor, lo hago desde pequeño. O entonces toma lo que tienes, véndelo y házelo a los pobres, y ven y sígueme. Ustedes se imaginan a ese joven. Dice que se entristeció. Yo me lo imagino allá pensando, no, que venda todo, y ahora qué hago para para viajar a Jericó, más allá. Quiero visitar a mi tía, fuera eso quiero comprarle una túnica bien moderna a mi novia, y quiero el otro año comprarme el camello del año de moda. No, yo no voy a salir de mi billete.
Pero es que para él lo importante no era el amor de Jesús, era el amor a las riquezas. Por eso aquí el contraste es diferente. Zaqueo, aunque tenía un trasfondo, su búsqueda era el amor de Dios. Él procuraba ver quién era Jesús, versículo 3. Él quería conocerle. Él sabía que él se sentaba con ellos y que podía transformar su vida. Y ahí yo quiero hacer algo, por favor. Yo oro para que el Señor ponga una urgencia en nuestro corazón por buscarle a Él. Muchas veces estamos esperando que Dios nos busque. No, que Dios me encuentre. Que Dios me conquiste. Yo a veces oré así: Señor, enamórame. Sin embargo, muchas veces tuve que buscarle. Pero yo quiero decirles algo. El Señor dice en su palabra: buscadme y viviréis. Y si tú me buscas, me hallarás. Una urgencia por nosotros buscarlo a Él, porque Dios es Dios y Él no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el primer aspecto era su trasfondo, ¿cierto? Ser publicano, recaudador de impuestos. El segundo era el anhelo de búsqueda que tenía del amor de Dios. Pero el tercer aspecto que veo en la vida de Zaqueo son los obstáculos que tenía. Y corriendo delante, versículo 4, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero el versículo 3 dice: ¿por qué lo hizo? Pues era pequeño de estatura. Yo veo dos obstáculos en especial fuertes que él tiene ahí. El primero es su estatura. Yo no sé si a él se la montaban por su estatura, pero pues si fuera en esta época seguramente le decía: ¿dónde pago los impuestos? Vaya donde Pitufo, que ese man es el duro para el jefe. Tachuela, Centavito, chiquitico ese man. Seguramente tendrían apodo. No lo dirían en la cara porque era un jefe. Pero él tenía un obstáculo: su estatura. Era físico. Y muchos a veces nos detenemos en ese llamamiento de Dios, en el amor de Dios, por lo físico. Ninguno está feliz como es. Yo luché en una época por algo físico. En el colegio me molestaban mucho. A mí me decían: tremendo. No les voy a decir cómo me decían en el colegio, pero me decían mis compañeros: chao Juan, saludos a Yepeto. Es más, mi propio hijo mayor un día siendo pequeño me dice: papi, yo le dije: dime, papi, es que tú eres como Pi 9, ¿no? Yo le digo: ¿por qué? Porque le ganaste a Pinocho por una nariz. Mi propio hijo. Para mí era limitante, hasta que descubrí que yo puedo tomar mi limitante, el que se burlaron, para poder crecer en la vida y tener buena autoestima. Mi mamá un día me dijo: mi hijo, usted tiene que tener visión, ver más allá de su nariz. Y yo: pues soy un hombre de visión, porque bien lejos sí miraré entonces. La actitud es diferente. Yo tengo cuando mi papá trabajábamos en los repuestos, mi papá tenía un amigo que tenía una nariz muy, pero muy grande, y él era muy bajito, y le decían al señor Picapiedra, porque se parecía a Pedro Picapiedra. Y yo recuerdo a mi papá una vez, por defenderlo, dijo: oiga, respeten él se llama Don Tito, no voy a decir el apellido, respeten a Don Tito, no le digan más Picapiedra, o yo, lo respeta. Y se despidió: hasta luego Don Tito, saludos a Vilma. Y ahí lo daño. Él tenía un obstáculo que era físico, pero se encontró con un obstáculo mucho más fuerte, que fue la multitud. Y dice: las multitudes estaban ahí y murmuraban. A ver. Corriendo delante de él, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Cierto? Versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban. Y en el versículo 3 van a encontrar que habían multitudes. Todos murmuraban. Ya. Ese sí que es un obstáculo, la murmuración. No solo lo físico, ya le bastaba con que fuera pequeño. Ahora la gente estaba murmurando.
Por eso él tuvo, por pequeño, se montó en un árbol de sicomoro. No son árboles muy altos, pero sí son muy gruesos, de muy buenas ramas para él poder mirar. Aunque no, me acordé del predicador que estaba hablando una vez de Zaqueo. Entonces, cuando empezó a explicar la historia, dice, y Jesús entrando a la ciudad y vio a Nicodemo en el árbol. Y le dijeron, es Zaqueo. Y para desembarrarla dijo, y entonces mirando a Nicodemo le dijo, oiga, bájese del árbol de Zaqueo, mijo, ¿qué hace ahí? No sea envidioso, no falta. Zaqueo tenía el obstáculo de su estatura, pero también de una multitud que estaba murmurando por quién él era. Y yo quiero hoy hablar de algo muy, muy, muy delicado. Querida iglesia, hay un obstáculo que no deja crecer una familia, que no deja crecer una iglesia, que no deja crecer una ciudad, quizás no deja crecer una empresa, y es la murmuración. El jueves estuve hablando con las parejas y les mostré el arma más poderosa que el enemigo utiliza para destruir hogares, y todos estaban viendo, y abrí en la caja y saqué una lengua de vaca y les dije, este es el arma. Quizás se ofendieron algunos, les dije, no quiero ofender a nadie con esta lengua, pero mi hijo, era lengua de suegra, era una lengua de vaca y ponzoñosa. Pero no, yo no voy a echarle la culpa a la suegra. No, hay hombres murmuradores y chismosos. Y hay hermanas que tienen una lengua, hermano, cierto que si se muerden se envenenan. Y hermanos, la murmuración, ¿qué es la murmuración? Ojo el obstáculo que tenía. La murmuración es cuando nosotros hablamos de alguien. Cuando, ojo, las multitudes en la historia anterior, ustedes van a mirar, también se opusieron para que fuera sanado un ciego. Aquí están murmurando porque había un rico que estaba buscando al Señor. La murmuración es aquello que hacemos cuando hablamos dientes, ¿cierto? Entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. El murmurar no es solo hablar, es escuchar. Y realmente, querida iglesia, si ustedes quieren ver una iglesia destruirse, permitan la murmuración. Si ustedes quieren una casa que se destruya, permitan lo que hablan los unos con los otros. ¿Sí vio? Sí, miren lo que está, sí, y dijeron esto, ¿qué va? Y a mí me parece también que, y eso empieza a dañar. Hablando a oídos de otros. Y siempre cuento la historia de la mujer que está parada mirando a la hermanita que viene en jean allá y le dice a la otra, mira esa en ese jean tan apretado, ¿cómo se lo metería? ¿Quién sabe? Con mantequilla, con aceite será, porque qué vulgaridad, qué vieja tan boleta. Uy, Dios mío, ahí viene, uy, gas, ahí viene, Dios la bendiga, hermana. Abracito. ¿Cómo se te ve lindo el jean? Hipócrita. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde Dios manifiesta su enojo por la murmuración. Ese fue el problema del pueblo. Todo el tiempo estaba murmurando. Es que no sé qué, nos sacó de Egipto y ahora qué para morir. Y este Moisés no sé qué, y ese maná, ese pan, es pan tan liviano que pereza. Todo el tiempo. Y tú conoces a la persona que tiene un corazón dañado y un corazón murmuradores, hablando y esto y lo otro, y eso no sirve, y para qué, gas, mire las llantas, están pinchadas las llantas, esa no le sirve, ese carro con ese color está sucio, mire lo otro. Siempre van a encontrar algo, porque su corazón está afectado, y esa actitud de murmuración se convierte en un obstáculo para tú poder enfrentar tus obstáculos. Números capítulo 12, pónmelo por un momento ahí, dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, otra versión dice una mujer cusita, que era cierto, etíope. Así que Miriam y Aarón, o sea María, empezaron a murmurar contra él por causa de esa mujer. Los propios hermanos estaban murmurando, continúa. Y decían, ¿acaso no habla el Señor con otros que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones, porque Dios oye lo que nosotros hablamos. Continúa. A propósito, Moisés era muy humilde, dice la Biblia, más humilde que cualquier hombre sobre la tierra. Después de 40 años en el desierto, ¿quién no? De pronto,
¿Sí o no? Ahí sí se amansa cualquiera. De pronto, ¿cuántos están en desierto? Veremos su humildad. De pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, María, salgan los tres de la tienda de la reunión, y los tres salieron. Continúa. Y entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. La consecuencia para María fue una lepra, y ella tuvo que ser por ley retirada del campamento, porque una persona que está afectada, cierto, por eso va a afectar al resto. La tuvieron que, cuando ella fue sanada, volvió y el pueblo continuó. La murmuración detiene lo que sea. Detiene un hogar, vuelvo y les digo, detiene una iglesia, detiene una ciudad, detiene una empresa, y hay que detectarla porque no nos dejará avanzar contra nuestros obstáculos. Mientras nosotros estamos con el deseo de avanzar, voy a ponerlo empresarialmente, un empresario y otros adentro ahí hablando, juzgando, criticando, no pueden avanzar. O sea, mientras que el enemigo, eso pasa como los asnos salvajes. Dicen que los asnos salvajes, cuando vienen a atacarlos los lobos, ellos se ponen espalda con espalda a los asnos y empiezan a tirar patadas. Aparte que el enemigo los está gruñendo, a punto de atacar, entre ellos mismos se están golpeando. En vez de ponerse cara a cara como los caballos salvajes, ellos se ponen cara a cara y empiezan a patear hacia afuera y sacan al enemigo corriendo. La murmuración es poner de acuerdo a unos cuantos para que empiece a hacer daño en la vida aún de ellos mismos. No sacamos nada con hablar mal de nuestro país. ¿Para qué murmuramos contra Colombia? Somos los primeros para sacar chistes de nuestro país, chistes negativos. ¿Cuántos aman su país? Dios nos puso acá. ¿Tiene lucha nuestro país? Indiscutiblemente. ¿Hay corrupción? La hay. ¿Hay pecado? La hay. Hemos sido parte de eso, víctimas y también partícipes. Que Dios nos ayude. Pero el hablar no va a solucionar nada. Ese obstáculo lo tenía él. Él quería ver a Jesús. Él tenía hambre de Jesús. Él quería acercarse al amor que transformaba. Pero la multitud estaba murmurando. Bueno, voy avanzando. ¿Qué dice Santiago 4:11? Se los voy a leer. Santiago 4:11 dice esto, querida iglesia: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga de su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Parecen como luminares, con su boca, con una boca de bendición, con un corazón sano, enfrentando los obstáculos con la actitud correcta, amando a Dios, amando su palabra y avanzando hasta que Él vuelva por nosotros. Iglesia linda, nos sacamos con hablar con otro. Aquí oramos por otras congregaciones, oramos por asambleas, por bautistas, por presbiterianos, por Puerta, que amamos también, Puerta de Salvación, hablamos por la Cruzada, por cada iglesia. No sé cómo ellos muchos trabajan, quizás hagan cosas que no hacemos o hacemos que ellos nos hacen, pero somos un pueblo, el pueblo de Dios. Cuando tú hablas de otros, estás hablando de ti mismo, porque es el mismo pueblo. Ah, no, ese es problema de ellos y somos especiales para lavarnos las manos. Y Jesús no nos enseñó a lavarnos las manos, sino a lavarnos los pies. A veces en la iglesia se levantan, son lavadores de manos. Lo escrito está, dijo Pilato. Yo no sé, allá ustedes. Zaqueo.
tuvo que enfrentar estos obstáculos. Es tiempo de enfrentarlos nosotros también, con la ayuda del Señor. Voy terminando. Bueno, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a esto? Jesús reacciona, volvamos a Lucas 15, 19, discúlpeme, y dice así. Jesús, versículo 5, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Cuál era la profesión de Zaqueo? ¿Era qué? Yo creo que era recaudador de impuestos, lo dice la Biblia. Yo creo que también era fotógrafo, porque Jesús le dijo: es necesario que pose en tu casa. ¿Será que está mal? Bueno, puede ser una mala interpretación, ¿cierto? De pronto era fotógrafo, pose. No, mentira, es necesario que me quede, me hospede en tu casa. Pero Jesús le dice a Zaqueo por el nombre: Zaqueo. Eso significa que el Señor conoce a los suyos. Qué lindo cuando Dios te nombra, te dice, ¿cierto? Pedro, Juan, Marta, Andrea. Él habla. Le dijo por el nombre para afirmarlo: yo te conozco. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros. La semana pasada partió un amigo con el Señor. Bueno, la semana antepasada, pero hasta la semana pasada, escucharon ustedes, hicimos las honras de Manuel. Pero recuerdo de Manuel. Manuel era un hombre muy particular. Tenía su estilo, a pesar de que era tan original. Le amaba. Recuerdo un día que estábamos orando. Nosotros teníamos una bodega antes en la 27, algunos la conocieron, frente al Sena. Íbamos a la oración de las 5 de la mañana y Manuel a veces aparecía con su pinta característica, muy elegante. Era el hombre del buen gusto, la buena ropa. Él llegaba y golpeaba: hola pastor. Y yo: Manuel, ¿y qué? Vengo a orar. Bueno, y se sentaba por allá. Rato yo lo veía por allá con la manito así. ¿Está orando o se está durmiendo? Hay algunos que están ahí orando y si usted los mira, están orando mentalmente. Bueno, lo vi allá. Entonces yo me fui para otro rincón y llegamos los que siempre, es cierto, cuando uno llama, convoca a orar, qué bendición, siempre 5. Yo estaba en el rincón de allá y otros regados por toda esa bodega. Y de un momento a otro yo estaba allá, Señor, orando. Llegó Manuel, me dice: Señor. ¿Qué pasó? Pastor, usted me llamó. Le dije: no, Manuel. Pastor, yo escuché Manuel audiblemente. Yo no te llamé. Pero por ahí hay una historia en la Biblia muy linda donde usted podría hacer lo mismo. Diga la próxima vez si escucha eso: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y se sonrió y se fue para allá y se puso a llorar. Y él siempre le contó a la gente que Dios un día lo llamó por su nombre. La semana pasada, antepasada, lo llamó a su presencia. Él partió. Así como Jesús lo hizo con Zaqueo y con Manuel, hoy lo está haciendo contigo, llamándote por tu nombre. Ven, que quiero posar en tu casa, contigo, porque donde entra Jesús, entra salvación, entra libertad y entra restauración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús lo llama por su nombre. ¿Y qué más hace Jesús con su amor? Después de llamarlo con su nombre, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y restaura su identidad, porque seguramente que ellos ni siquiera lo aceptaban del pueblo por ser recaudador de impuestos. Pero Jesús, al decir hijo de Abraham, está diciendo: él viene del linaje de los llamados, del padre Abraham. Él es hijo de Abraham. Cuando el Señor se acerca y nosotros le clamamos en nuestro momento, ¿cierto?, de dificultad, cuando le clamamos, cuando tenemos obstáculos, Él te hablará por tu nombre, directamente hablará a tu corazón. Y lo segundo, Él sanará tu identidad. Él sana nuestra identidad. Hemos tenido obstáculos con mi esposa, muchísimos, ¿cierto? Hemos tenido que enfrentar obstáculos donde hemos clamado: Dios, ayúdanos. Uno de los obstáculos más difíciles fue los financieros, por ejemplo. Fueron muy difíciles porque yo me caso con Nidia y Nidia me conoció en la iglesia. Yo era un padre de 3 hijos, una mamá de unos niños que se fue y se casó en España, me dejó los 3 niños. Yo era drogadicto,
Había sido drogadicto, alcohólico, mentiroso, promiscuo. También. Bien infantil era yo. Eso estaba preparado, pilas pues. Eso se llama efectos especiales. Para que despierte. Y nos casamos. Y empezar el ministerio, una mujer formada por un buen papá, una muy buena mamá, suegra, con unas hermanas muy especiales, un hogar bonito, rehabilitando a un man como yo. Obstáculos tuvimos muchos. Es más, antes de casarnos ya le decían a ella, ¿y qué tal que ese man se le vuelva atrás y vuelva y coja las drogas? Ella me decía eso y yo la miraba y le decía, suave. No, mentira. Yo no le decía yo eso, mentira. Yo, suave, todo bien. Pero uno de los primeros obstáculos es una historia que muchos conocen, pero siempre la recuerdo en su amor. Esos momentos de dificultad económicos donde teníamos que subirnos al árbol, por decirlo simbólicamente. Señor, míranos. Juan, el que cambiaste y te sirve con su esposa y su tribu. Ayúdame. Una vez nuestro matrimonio, algunos conocen esta historia, pero una vez nuestro matrimonio estaba en el borde de la destrucción económica. Mi esposa había renunciado al trabajo por sacar adelante a los niños y ayudar, porque imagínense que una mujer que se casa, nosotros nos casamos y al otro día ya teníamos 3 hijos, ella ya tenía 3 hijos. Nosotros no fuimos a la luna de miel, sino nos tocó fue a parque de diversiones, vamos al parque allá a chupar paleta con los niños. Y en un momento difícil recuerdo con Nidia, ella me ayudó mucho, vimos ese problema económico. Era un febrero y tenía yo que pagar pensiones de mis hijos y matrículas y libros. Y yo uniformes y una cantidad de cosas, y yo veía eso como un obstáculo. Obviamente es un obstáculo, quiero servirte, pero esto es muy duro, Señor. Yo aprendí a hacer plata en el mundo, mala vida, mal hecha, fácil, pero mal hecha. Ayúdame, Señor, yo estoy tratando de vivir bien. Monté una librería y en esa época estaba feliz porque le invertimos 1.600.000, estoy hablando hace 25 años, a una librería 1.600.000, una vitrina con unos cassettes ahí como separaditos, ponía el cassette aquí y la cajita del cassette acá para que se viera harto, una Biblia abierta y un tratadito aquí y otra aquí, un lapicerito y otra cosita, y hasta la Biblia mía de segunda ahí como para que viera más cosas, y casi nadie subía a comprar. Ese domingo que marcó mi vida, que para mí se me estaba cerrando todo lo veía oscuro. Mi esposa me dice, bueno, mañana hay que pagar matrículas de los 2 niños mayores, son tus hijos, ahora son mis hijos y hay que hacerlo. Matrículas, pensiones, uniformes, libros. Me dijo, Juan, pero el problema no es mañana, vamos para la iglesia ya, pero yo no tengo un peso y sé que tú tampoco. ¿Qué vamos a almorzar? Yo, confiemos en Dios, amor. Suena como descarado. Nos fuimos para el servicio y yo quería que no se acabara ese servicio porque yo sabía que los niños iban a llegar allá corriendo, papi, tengo hambre, papi. Como siempre que se acaba la reunión, que es lo primero que hacen los hijos, tengo hambre. Y pues uno no puede ser tan espiritual, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Llénate, llena más, llénale el estómago, Señor. No, Dios come. Yo, ok, se acabó la reunión y yo, Señor, que sea el rapto ya. Ven por nosotros. Y llegan los niños, papi, tengo hambre. Juan Carlos, María Mónica, ya estaba embarazada de Sara, ya tenía yo 3 hijos en efectivo y 1 en caja. Y ahí ella, y Nidia subió y me miró. Y yo, no, aquí hasta aquí llegó el ministerio, matrimonio, todo. Ella me mira como, ¿qué vas a hacer? Aguarde tantico, señora.
Señor. Y en ese momento sube un amigo, Roberto, me dice: Juan, hola. Porque yo le dije a Jesús: quiero verte en esto. Si en esta situación no te veo, no me importa que me llamen, que voy a ir a las naciones. Muy lindo ese tema de las naciones y predicar, y mis hijos tienen hambre, Dios. Quiero verte. En ese momento llega Roberto, mi amigo, me dice: Juan, hola. Yo: hola, Robert. Me dice: Juanca, es que yo estaba orando en el servicio y Dios me inquietó con algo. A mi esposa, a mí nos inquietó, y yo: sí, que no, es que queremos invitarte a almorzar, creo que es de Dios. Yo casi le grito: obedezca. Si Dios le habló, obedezca, papi. No, yo me sorprendí porque acababa de hacer una oración que le decía: Dios, quiero verte. Como Zaqueo. Dije: listo, muchas gracias. Me dijo: vamos a ir. Me llevó a una pescaría muy costosa de Bogotá, y ahí aflora el orgullo gusanero del hombre. Pida, para que no, uno para mi esposa, otro para mí, y a los niños les damos. No, pidan para cada uno. Entonces uno deja de ser orgulloso para volverse el garoso. Para cada uno pida el grande, para guardar para mañana. Porque cristiano que se respete, que lo inviten a almorzar el domingo, pide caja. ¿No? ¿Cuántos piden caja? Para el perrito. Yo los tengo pillados. A mí me han contado: pastor, había gente de su iglesia y pide caja, que para el perrito. Hasta el tomate lo lleva. Miran el de al lado de esa mesa: venga, esa carne, pásela para acá. Está limpia. Nos invitó a almorzar, guardamos, y me dijo: Juan, Dios algo más habló a mi vida. Le dije: claro. ¿Qué será, hermano? Me dijo: es que quiero comprarle unos cuadernos a los 2 niños, que son los que entran a estudiar, ¿cierto? Los mayores. Sí. Fuimos a la feria escolar Cafán y me dice: dame las listas. Y le pasa la lista a una niña y dice: deme todas las listas, la completa, estas 2 listas: cuadernos, lapiceros, todos, útiles, 2 loncheras, 2 maletas, por favor. Para ese momento yo estaba viendo a Jesús a través de un hermano. Estaba viendo su amor. Bueno, con cierta vergüenza, orgullo todavía, creo yo, cojo su libro, le digo: Roberto, muchas gracias. Me dice: Juan, pero hay algo más que el Señor me dijo, y espero que no te ofendas. Y yo: no, oféndame. ¿A cuánto le gusta que Dios los ofenda de esa manera? Me dijo: este cheque que está en blanco es para ti, para que lo llenes por las 2 matrículas de tus hijos y las 2 primeras pensiones. Y de parte de Dios te amamos y Dios te ama. Vi a Jesús. Al comienzo del servicio de domingo yo era Zaqueo, chiquitico, pero Dios respondió. ¿Qué te hace pensar? Que en lo que tú estás viviendo como obstáculo no lo vas a poder superar con Dios. Porque al rico anterior, en el capítulo 18, dice: porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Se puede superar con la ayuda del Señor. Y terminando, Zaqueo se arrepiente. Él está tocado en su corazón por el amor de Jesús, que dice: ¿sabe, Señor? Y ahí está en la Biblia. Le dice: la mitad de mis bienes yo los voy a vender y se los voy a dar a los pobres. Porque una persona que encuentra con Jesús ya le importa un comino, un pepino, ¿cierto? Lo material, lo cuidará, dijo: le voy a dar a los pobres. Pero también aquellos que defraudé les devolveré 4 veces. Porque el hombre que se encuentra con el amor de Cristo y se arrepiente siempre restituye. Pastor, pero yo no le debo nada a nadie. Hay gente aquí que no debe dinero, pero le debe la honra a otros.
Y es tiempo de restituirle la honra a nuestros hermanos. Es tiempo de restituirle la honra a mis vecinos, quizás, a mis padres, a la suegra, dice mi esposa, y el pastor dice amén con emoción. Es tiempo de devolver la honra. La Biblia dice que paguemos lo que debemos. Y hay una parte de ese mismo texto que dice: y al que honra, honra. Su vida fue transformada. La salvación llegó a esa casa. Y ese hombre seguramente nunca volvió más a ser igual. Siguió a Jesús. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, este texto, viendo la prioridad de Jesús, porque Jesús al final muestra cuál es su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Dijo esto Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido en tu situación y en tu obstáculo, Dios te va a rescatar de ahí. Pero búscalo. Es muy teso porque el capítulo 19 comienza con la historia de un rico y el 18 termina con la historia de un pobre. A la entrada de Jericó se encuentra con un ciego que le clama y lo sana, para que se dé cuenta que Él es Dios de rico y es Dios de pobres. Él es Dios de todos. Él a eso no le interesa. Él le interesa los corazones. Y en esa búsqueda de la palabra encontré una canción que quiero que podamos escuchar, y después nos ponemos de pie y oramos. Y esta es la canción, ahí está la letra. Y ministró Dios mi corazón con esto. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención
milagro en mí. Haz el milagro en mí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Haz el milagro en mí. Cierra tus párpados. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, por estos ejemplos que vemos en la Biblia, Señor. Este pequeño hombre con un trasfondo tan fuerte, pero que en su corazón había un anhelo y era procurar ver quién era Jesús. Y por causa de la multitud y de su pequeña estatura, corrió y se subió, Señor, a un árbol. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer, Señor? Este hombre hizo quizás lo mal visto en aquella época. Un hombre tan importante subiéndose en un árbol, pero no le importó por querer verte a ti. Queremos verte, Señor. Queremos hacer lo que sea para verte en nuestras vidas, Señor. Y nos ayudes a enfrentar los obstáculos que a diario se nos presentan. Gracias, Señor, por habernos llamado con un nombre. Gracias por habernos llamado como un real sacerdocio, dice tu palabra.